Parece que hubo una historia un poco especial e intrincada con algunos ajusticiamientos en este lugar. ¿A quién se asesinó? ¿A quién se mató en este lugar? ¿Por qué se llama Cambajopo? Estamos ansiosos de escuchar la historia del por qué el nombre del Cambajopo. Cuando vos quieras, podés despedirte. Como vemos que es un paredón, por eso es que se llama Peñón, que tiene aproximadamente 45 metros de altura. 45 metros de altura. Y como tiene también una entrada, a eso se le llama justamente el Peñón de Cambajopo. Y como sabemos que el flequillo es el jopo. El flequillo, el tipo lo que usan los soldaditos, los militares, ¿verdad? Y antiguamente, según la historia que cuentan, de que este lugar sucedieron hechos reales, ¿verdad? Que marcaron la historia de este sitio. Data de la guerra grande, que habían venido algunos afroamericanos descendientes, obviamente, que eran cambá, considerados cambá. Entonces, por esa razón es que en esta parte se le había decapitado a unos 40 aproximadamente en esa época, que era por el tema de espionaje, ¿verdad? Okay. Entonces, esa historia verídica nos había comentado justamente el señor Sebastián Amarilla, que es don Sebastián Amarilla Ibarra, es el bisnieto del capitán Ibarra, quien estuvo en su último aliento con el mariscal López. Ah, sí, me acuerdo. Entonces él nos comentó que en este lugar se le había asesinado a esos cambá, y lo cual de ahí surge el nombre de Cambajopo. Y como los cambá de anteriormente tenían como el corte en forma de taza y tenían flequillo, entonces también a eso se le da referencia, ¿verdad? Y más también por la formación del peñón. Este es un lugar que tiene su propia historia, por supuesto, pero también tiene su belleza increíble y su fauna local. Aquí nada más tenemos abejas, pero son abejas pacíficas, por lo menos para el ser humano no nos atacan, según nos explicaba Cintia. También existen aves hermosas, gigantes, dijo el nombre, no recuerdo, pero están aquí volando sobre nuestras cabezas. Es un lugar privilegiado, precioso, que tenemos que respetar. Vos y yo no traigamos latas de cerveza. Este no es un lugar para venir a beber alcohol ni para hacer asado. Es un lugar para respetar la naturaleza, admirarla y principalmente preservarla. Bueno, asegurándonos todo lo que tenga que ver. Antes de mojar los pies, por favor, Cintia. Sí. Necesita que se suba primero Esteban. Esteban, el camarógrafo, entonces se sube primero. Se va a ir al lado de Jay. Muy bien. Cintia, ¿dónde estamos? Estamos surcando el río Paraguay. Sería el puerto de la zona de Vallemí. Ok. Estamos a 2 kilómetros aproximadamente de Cambajopo, que es uno de los atractivos más visitados. Como si fuera que acá no nos están grabando, saludamos a la cámara. Esta formación natural es una cueva que dentro de lo que es la modalidad de espeleoturismo, ¿verdad? Que es la formación natural que tiene, está determinada como cueva, porque no tiene galerías para recorrer, solamente es una, por decirlo así, una galería grande. Este es un lugar que llevaba años que quería conocer, realmente quería conocer, y tiene un nombre tan particular. Cuando veníamos en la lancha, Cintia, que es la secretaria de turismo de la municipalidad de Vallemí, nos explicaba por qué lleva el nombre de Cambajopo. ¿Tenés una idea del tiempo de formación de este lugar al que vamos? ¿De 2000 años, 5000, 1.000.000? Según el estudio espeleológico que se hizo en el año 2008, por algunos científicos que vinieron de otros países, que de la Federación de Espeleología de América Latina y el Caribe, que es la FEAL, vinieron a hacer estudios científicos a cada una de las cavernas que están dentro de las áreas protegidas, y realmente determinaron que el año de formación hace unos 65 millones de años. ¿Cuánto? 65 millones de años. Así es. Ok, está un poquito mayor que yo. En realidad, pero esto es de origen, ¿qué? Volcánico. Es de origen calcáreo. Calcáreo. Todas las formaciones que vemos de serranías acá en la zona son formaciones kársticas, ¿verdad? Que el componente principal de estas rocas es el carbonato de calcio, ¿verdad? Que es un tipo de roca sedimentaria, que justamente se fueron formando justamente por la sedimentación de
por decirlo así, de pequeños organismos submarinos, ¿verdad? Ah, por eso. Sí. Ah. Por eso es que también es demasiado rico en propiedades de, por decirlo así, de fabricación de otros productos, porque a partir de esta materia prima se hace lo que es el cemento, se hace lo que es la cal. ¿Tenés idea de qué extensión más o menos de tierra por aquí tiene esta formación En realidad calcárea? tiene aproximadamente 67 kilómetros cuadrados, de los cuales son 13 cerros que son pertenecientes a la INC, a la Industria Nacional del Cemento, que son los dueños mayoritarios de cada uno de los yacimientos. Espero que se vea bien en cámara. Es un lugar hermoso para izar un poco nuestra querida tricolor y mostrar al mundo el turismo que tenemos. ¿Ah? Qué lindo, ¿verdad? Llevar el mensaje del turismo paraguayo para todas las regiones del mundo. Paraguay está abierto al turismo, gente. Hay que acercarse, tenemos muchísimo que mostrar, muchísimo que disfrutar. Y lo que otros disfrutan en otros países, nosotros tendríamos que valorar acá en Paraguay. Este es el turismo que conseguimos en Vallemí, un turismo ecológico fantástico. Lo que digo es que la mayoría de la gente en otros países anhelaría tener a mano, así como lo tenemos los paraguayos. Vengamos nosotros, compatriotas, a recorrer nuestro Paraguay y así de esa forma después traigamos a nuestros compatriotas, a nuestros familiares, a nuestros amigos de otros países también a conocer las bellezas del Edén guaraní. Qué lindo poder vivir acá y esta es la naturaleza que vos vivís día a día. Así es, la verdad que trabajar en la parte de turismo de naturaleza es lo máximo, es muy reconfortante porque te da la posibilidad de poder conectarte con la naturaleza y ver que todo lo que nos rodea en cuanto a biodiversidad hay que cuidar. Muchas veces es difícil saber cuál es la gente que te va a llevar por los lugares correctos. Paseo Mi Cicloaventurate es la agencia que te va a llevar a todos los lugares que vos necesitas conocer aquí en la ciudad industrial de Vallemí, tan querida ciudad y tiene tanto por recorrer y conocer. Las playas de Vallemí, ¿sabías que Vallemí tiene playas? Por supuesto, sabés que tenés una industria de cemento gigante y también podés ir a conocer con la gente de Paseo Mi Vallemí. Te van a llevar a las cavernas con un paseo fantástico y gente preparada que te va a mostrar cada lugar precioso para venir a hacer vacaciones, turismo y con descuentos especiales para estudiantes. Contactate por favor con la gente de Paseo Mi Cicloaventurate, que son mis amigos y te van a hacer un súper descuento cuando les digas que te llamo de parte de Fabi Grillo. Sí, ellos te van a llevar por todos los lugares más fantásticos del primer departamento aquí en la ciudad de Vallemí.